Si la muerte en sí ya es uno de los mayores miedos del ser humano, ahora imagínate enfrentarte a ella pero completamente solo, sin familia o amigos que estén ahí a tu lado dándote tranquilidad. Y como si eso fuera poco, después de morir, está la posibilidad de que te quedes ahí durante días, semanas, incluso meses sin que nadie lo note. Y eso, mis hermanos, es el Kodokushi. Y se ha vuelto un fenómeno cada vez más común en Japón. Para que dimensionen esto, según la NPA de Japón, solo en 2024, 76.020 japoneses que vivían solos fallecieron en sus casas, y en su mayoría eran adultos mayores. Estos casos se han vuelto tan comunes que hasta han surgido empresas dedicadas exclusivamente a limpiar escenas de Kodokushi. Más adelante les hablo de eso. Uno de los casos más impactantes y que a la vez ayudó a que todo Japón se tomara en serio este problema ocurrió en el año 2000, cuando el cuerpo de un hombre de 69 años fue encontrado 3 años después de haber fallecido. Y la cosa es que lo descubrieron porque su dinero se había agotado, si no, muy probablemente hubieran pasado más años. Pues resulta que durante todo ese tiempo, el alquiler y los servicios del apartamento se seguían pagando automáticamente desde su cuenta bancaria mes tras mes, pero obvio, en algún momento sus ahorros tenían que acabarse, y cuando ese momento llegó, fue que el dueño del apartamento y las autoridades fueron a revisar el lugar, y al entrar allí se encontraron con algo muy perturbador. Lo único que quedaba del hombre era su esqueleto, el resto de su cuerpo ya había sido consumido por los gusanos. Ahora sí, ¿qué es lo que está causando el Kodokushi? Pues bien, el Kodokushi es la combinación de varios factores, pero uno de los más evidentes es que Japón se ha convertido en el país más envejecido del mundo. Casi el 30% de los japoneses tienen más de 65 años, el 30%, cuando el promedio mundial es del 10%. Hay muchos ancianos en comparación con la gente joven. Allá si compras una lata de galletas, probablemente no traiga galletas. ¿Y por qué hay tanto porcentaje de ancianos? Pues básicamente por 2 motivos. El primer motivo es que la esperanza de vida en Japón ha subido mucho. La esperanza de vida de un hombre es de 81 años y la de una mujer es de 87. Queda claro que las mujeres nos desgastan. Para que se hagan una idea, la esperanza de vida mundial se encuentra entre los 72 y 74 años. Los japoneses ya están viviendo de más, y eso no sería un problema si no fuera por el segundo motivo. Cada vez nacen menos bebés, y este es uno de los casos más grandes que favorecen al Kodokushi. Japón se ha convertido en uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo. Un dato que me cogió desprevenido, pero que me ayudó a visualizar esto mejor, es que hoy en Japón se venden más pañales para adultos que pañales para bebés. Es loco eso. Al principio pensé que esa falta de nacimientos era por culpa de la política de hijo único, como la que implementó China, pero me llevé la sorpresa de que no. Japón nunca tuvo esta política, ni nada parecido. Al final fueron los ciudadanos los que por su cuenta decidieron no tener hijos. Y es que es entendible. ¿Qué mejor incentivo para no tener hijos que 2 bombas atómicas? Bueno, no. O bueno, sí, porque eso fue parte de la Segunda Guerra Mundial, y es así que influyó, pero ojo, de manera indirecta. Te explico. Como todos sabemos, después de la guerra, Japón quedó completamente destruido, en ruina total, así que para volver a levantarse, tuvo que surgir una generación de japoneses muy obsesionados con el trabajo, pero hardcore. Fue tan así que los casos de karoshi eran algo comunes durante esa época. ¿Y qué tiene que ver eso con que nazcan menos bebés? Pues que muchas costumbres de esa generación aún se conservan. Una de esas costumbres que tienen muchos japoneses es la de vivir para la empresa, y por ejemplo no se van a su casa hasta que su jefe se haya ido primero, así que pueden tener jornadas de trabajo larguísimas. Y obvio, con ese ritmo se hace muy difícil sacar tiempo para la familia. Y no solo eso, pues aparte de la falta de tiempo, tener un hijo en Japón también es algo muy costoso. Y si ya de por sí vivir solo es costoso, ahora imagínate con un hijo. Sabiendo eso, tiene mucho sentido que gran parte de los japoneses mejor decidan aplazar esa partecita de tener hijos. ¿Y para qué invertirle tanto dinero a alguien que ni vas a ver? No mentiras, los hijos lo valen todo. Es lindo tener una partecita de nosotros acompañándonos en las buenas y en las malas, y a medida que van creciendo, poder comprar mentiras y salen bien caros. Hay muchos otros motivos por los que cada vez nacen menos bebés, como que para las nuevas generaciones cada vez es más difícil conseguir un trabajo estable, o también que muchas mujeres están priorizando sus carreras profesionales antes que formar una familia, pero no voy a alargar más esta parte. Entonces, todas estas cosas han sumado para que cada vez hayan menos matrimonios, y si no hay matrimonios, no hay bebés, pues algo que descubrí es que en Japón tener hijos fuera del matrimonio es algo muy raro. Solo el 2% de los bebés nacen fuera de un matrimonio. Allá no se ve ese vecino soltero que tiene hijos regados por todos lados. Así que tenemos un alto porcentaje de ancianos y un bajo porcentaje de nacimientos. Y si sumamos esas dos cosas, el resultado es que cada vez hay menos hijos que cuiden a sus padres. Esto ha causado que vivir solo en Japón se haya vuelto algo muy normal, incluso si es anciano. Y esa es otra cosa que suma para el Kodokushi. Para que se hagan una idea, más del 30% de los hogares en Japón están compuestos por una sola persona. Y por ejemplo en megaciudades como Tokio, son casi el 50% de los hogares. Hay muchos adultos y ancianos viviendo solos, ya sea en condominios o en los danchi.
kodokushi, que son unos conjuntos residenciales públicos muy asequibles, y también hay muchos jóvenes viviendo solos por el estudio o el trabajo. Un dato que encontré es que para estos jóvenes se han vuelto tendencia los edificios de microapartamentos, y son apartamentos que pueden tener desde 9 metros a solo 15 metros cuadrados. No sé si alguna vez han visto uno de esos videos que muestran cómo después de mucho acero galvanizado y unos cuantos guionazos logran meter una cama, un baño, una cocina y hasta un estudio en lo que inicialmente era 1 metro cuadrado. Yo ni estudio tengo. Pues bueno, resulta que para muchos jóvenes estos videos podrían ser tutoriales, es que sí son bastante pequeños, pero al final es lo más asequible y cercano a sus destinos. Qué bueno que de momento los apartamentos no llegan hasta ese tamaño extremo de los videos. Ah no, que ya los hay. Entonces, como les decía, en Japón se ha vuelto muy normal que las personas vivan solas, y aquí viene la parte triste. Muchas veces estas personas, sobre todo los adultos mayores, no están solos porque así lo quieren, sino porque no tienen elección. Como ya saben, por varios motivos muchos japoneses deciden aplazar la idea de tener hijos, y lo que pasa es que muchos de ellos al final nunca lo hacen. Y otra cosa, muchas veces aunque hayan tenido hijos, no está garantizado que se salven de la soledad, pues lo esperado es que cuando un hijo crece, se mude de casa para estudiar o trabajar, y cuando eso pasa quedan solos con su pareja, y si luego su pareja llega a morir, ahora sí quedan completamente solos. Y para sumarle a esto, muchos de ellos ni siquiera tienen amigos, pues en su vida se enfocaron tanto al trabajo que dejaron su vida social a un lado. Entonces al final, al jubilarse, se dan cuenta que no tienen casi amigos, o ninguno. Entonces al menos tendrán a sus vecinos. Pues tampoco. Aunque un japonés tenga muchos vecinos, da igual, es como si no los tuviera. Casi no hay contacto entre ellos, de hecho a veces ni se conocen. Básicamente en Japón no hay vecinos chismosos. Todos respetan la privacidad de todos, algo que nunca escucharé por donde vivo. Los japoneses tienen esa norma no escrita de no ser una carga para los demás. No ven como algo bueno hablarle a otra persona de sus problemas personales. Para ellos es como decir, mis problemas importan más que los tuyos. Así que normalmente un japonés no molesta a nadie. Y esto es algo bueno que muchos deberían aplicar, pero obvio, hasta cierto punto. Porque los japoneses pueden estar enfermos o tener problemas económicos y no le piden ayuda a nadie, muchas veces ni a sus hijos. Y ahí es donde ya se convierte en un problema. Y lo mismo pasa cuando se sienten solos, no le dicen nada a nadie. Entonces, si sumamos todos esos factores que hemos visto hoy, ya no es tan raro que alguien pueda morir en su hogar y que nadie lo note. Pero ahora surge otro problema, y ahí es donde entran las empresas que limpian escenas de kodokushi. No sé si a ustedes también les pasó, pero la primera vez que escuché que existían estas empresas fue raro. ¿Cómo alguien pudo ver esto como una oportunidad de negocio? Pero luego me detuve y pensé, si existen es por algo, la vieja confiable. Y después de investigar un poco, entendí que todo era más complejo de lo que parece, porque mira esto. Así es como puede verse una de estas escenas después de que retiran el cuerpo. Muchas veces hasta queda marcada la silueta de la persona. Imagínate el olor, la putrefacción, los fluidos que han penetrado hasta lo más profundo de la madera o el concreto. ¿Y quién limpiará este lugar? Porque esto no lo van a limpiar los familiares, si es que los tenía, ni mucho menos el dueño del apartamento. Entonces ahí es donde entran estas empresas. Sus trabajadores están equipados con trajes, guantes y máscaras, preparados para hacer una limpieza profunda. Eso sonó como anuncio. Su trabajo es volver a dejar este lugar habitable, como si no hubiera pasado nada, aunque yo no podría vivir ahí sabiendo que esto pasó. Pero algo con lo que no contamos al principio es que lo más difícil no es solo limpiar, hay algo más. Pues no solo están entrando a un lugar que es peligroso para la salud, también entran a un lugar que puede ser peligroso para la mente. Piensa en esto, si alguien como tú o yo tuviera que entrar ahora mismo a limpiar una escena de kodokushi, ¿qué crees que pasaría? Lo más probable es que apenas cruces la puerta sientas náuseas y unas ganas muy fuertes de salir de ahí. Es lo normal, pues no tenemos una preparación. La escena puede ser tan choqueante que hasta podrías sentir que lo que estás viendo no es real. Pero esto no termina ahí. Luego aparecen preguntas como, ¿intentó llamar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que habló con alguien? ¿Sufrió? ¿Tuvo miedo? Esa persona lo último que esperaba en la vida era terminar así. Estar ahí nos hace sentir vulnerables. Nos hace preguntar si algo así podría pasarnos o si de verdad estamos tan acompañados como creemos. Y esa no es la parte más dura, pues piensen que todo lo que fue esa persona, lo que aprendió, lo que vivió, lo que soñó, terminó reducido a una silueta en el suelo. Y esa huella es la que vamos a borrar, como si esa persona nunca hubiera existido. No sé si entienden lo que quiero decir, pero creo que todo eso de alguna manera debe afectar. Pero obvio, no todos reaccionan igual. Hay personas que pueden ver estas escenas y ni se inmutan, pero para otras, la experiencia puede ser tan fuerte que salen de ahí ya no siendo los mismos. Y escucha este dato, si alguien entra de manera recurrente a estas escenas y no tiene alguna forma de desahogarse, puede empezar a desensibilizarse. Poco a poco va perdiendo esa capacidad de sentir empatía. Con todo eso, creo que queda claro que esto no es un trabajo para cualquiera. Hay más riesgos de los que uno imaginaría en un principio. Pero claro, esto no lo hacen por amor al arte.
Entonces, ¿cuánto puede costar este servicio? Pues como ya entenderán, depende mucho del estado del lugar y de cuánto tiempo pasó antes de que se encontrara el cuerpo. Por ejemplo, si el hallazgo fue rápido, puede costar entre 50.000 y 100.000 yenes, unos 330 a 660 dólares. Pero si pasó mucho tiempo y ya hay una descomposición avanzada, el costo podría subir a entre 200.000 y 600.000 yenes, entre 1.300 a 4.000 dólares, o incluso más, pues a veces los fluidos ya han penetrado tanto que hay que arrancar todo el suelo, usar muchos químicos para desinfectar y no olvidemos el olor. El olor es de las cosas más difíciles de quitar por completo. Al final, el hecho de que existan varias empresas dedicadas a esto ya dice mucho sobre este fenómeno, y después de todo lo que hemos hablado, queda claro que la existencia de estas empresas es necesaria, por no decir indispensable. Como dato extra, muchos de estos limpiadores, antes de empezar a limpiar, curioso, se detienen para rezar un poco, encender algo de incienso o simplemente guardar un minuto de silencio. Es como una muestra de respeto para esa persona que pasó sus últimos días totalmente ignorado por el mundo. Quise hacer este video porque desde hace tiempo un tema no se me queda en la cabeza como lo hizo este. Una de las cosas que no paraba de preguntarme era cuántas de estas personas pasaron sus últimos momentos deseando tener a alguien ahí acompañándolos, porque muy probablemente tenían miedo y lo único que necesitaban era un poco de compañía que les diera tranquilidad. También pensaba en que en algún momento estas personas tuvieron que haberse dado cuenta que simplemente iban a desaparecer y que nadie los iba a recordar. Y es que, ¿cómo hace uno para vivir después de entender algo así? Y aunque de momento este fenómeno parece solo un problema de los japoneses, puede que no esté tan lejos como creemos. Muchas de las cosas que hemos hablado hoy ya están pasando en el resto del mundo. Y piensa en esto, muy seguramente conoces a alguien que vivía solo, o si no, lo habrás visto con tus padres, que tenían pensado visitar a esa persona, pero fueron aplazando ese día por falta de tiempo. La misma excusa que tenemos todos. Y así pasaron semanas, meses, incluso años, hasta que un día llegó la noticia de que esa persona había muerto. A veces sin darnos cuenta, nosotros estamos ayudando a que estas cosas pasen. Al final, el Kodokushi es eso, una vida que, por varias decisiones o circunstancias, se va apartando del mundo, hasta que llega el momento en el que simplemente desaparece, sin despedidas, llevándose tantas cosas que quería decir, y sin que nadie note que ya no está. Y es que nadie se merece terminar así, nadie debería pasar la última etapa de su vida solo. Y ojo, no digo que la soledad sea algo malo, de hecho es necesaria, como cuando queremos conocernos, pensar o crecer. Pero cuando la elegimos, porque la soledad es triste cuando no es una elección, sino la única opción que nos queda. Por suerte en esta parte del mundo no es tan fácil pasar desapercibido. Todavía hay familias unidas, amigos que aparecen de la nada, y cómo no, vecinos chismosos, eso es clave.